Final del túnel. Estás escuchando Emprender es clave. 10:44 de la mañana. Estábamos comentando con Daniel antes que nuestro invitado entrara al estudio. Qué buen emprendimiento, qué lindo emprendimiento y qué distinto emprendimiento es el que vamos a presentar hoy. Estamos ya con Carlos Bauer, él es arquitecto y fíjense que tiene un emprendimiento que revoluciona la genealogía en Chile. Bueno, sabemos que es un mundo donde ya todo nos conecta con el futuro. Esta empresa, este emprendimiento nos invita a dar un paso al pasado, a conocer nuestros orígenes, a conocer nuestro árbol genealógico y que nos invita también a descubrir quiénes somos realmente. Muy bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. A ver, partamos por cómo se te ocurre esta idea de Ansara, ¿no es cierto? Sí. Y además... claro, uno dice un arquitecto, ¿por qué acá? Uno piensa un historiador, sí, claro. O incluso un periodista. Abogados, me preguntan por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo. ¿Y cómo nace esta idea? ¿Cuándo nace? ¿Cómo se gesta? A ver, yo empecé hace unos ya 6 años atrás investigando mi propia genealogía. Ya había muchas historias mal contadas. Yo creo que ese es el gran tema que gatilló el que partiera en esta investigación. ¿Ya? Ocupé, obviamente, aplicaciones que hay públicas. Las típicas, sí, hay un montón. Y que uno pone diferentes apellidos y te sale lo mismo nomás, pero te cambia el apellido. Sí, ¿verdad? y que mal, si tú no nutres esa aplicación, la aplicación no hace magia, digamos. Claro. Entonces, empecé yo en esto y me empezó a pasar que, primero que nada, me apasionó el poder descubrir la verdad de mi familia. ¿Ya? Tengo familiares rusos, tengo familiares alemanes, italianos, judíos, y poder encontrar la verdadera historia que muchas veces nadie quería contar, ¿ya? O que se había perdido derechamente por el tiempo, me apasionó. Y empecé a ver que, claro, quizás me volví un poco monotemático, lo reconozco, en que cada vez que comentaba esto, todo el mundo tenía interés. Entonces todo el mundo quería hablar del tema. Es que yo tengo un antepasado de esto, de lo otro. Historias varias. Claro. Entonces, al final, de distintas formas, a todos nos toca. De todas maneras, yo creo que las historias familiares es uno de los temas más apasionantes que uno puede... Sí. En los que uno puede meterse. Y como dices tú, siempre hay un secreto familiar de una historia que no se contó y que eso, fíjate, que afecta... Bueno, a la generación que está en este minuto y después a la siguiente. Yo creo que es tan importante conocer desde dónde vienes. De repente puedes encontrar explicaciones bien curiosas sabiendo de dónde vienes. Es impresionante eso. Oye, Carlos, pero además tú eres genealogista. ¿Cómo te convertiste en genealogista? Yo me describo como un apasionado de la genealogía, porque, a ver, en Chile no se puede estudiar genealogía. Yo de profesión soy arquitecto. Sí. Eso sí lo pero tengo. Pero sí construyes entonces historias. Pues. Totalmente. ¿Cuál tiene que ver? Y un investigador, ¿no es cierto? Que al final es como una persona que logra entender y que logra desenterrar, ¿ya? La historia y los documentos. Nuestra investigación siempre es en base a los documentos, ¿ya? O sea, no tiene nada esotérico esto, digamos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros demostramos con documentos de a dónde vinieron, cuándo nacieron, si eran casados, viudos, solteros, etcétera, digamos. Entonces, un poco ahí vamos reconstruyendo la historia. Y como tú dices, se va aclarando muchas veces patrones de conducta, o siempre me dicen, no, es que este viejo tal por cual era esto, lo otro. Claro, y tú empezás a analizar la historia de ese viejo por cual, lo más probable que murió su mamá cuando él era chico, ¿ya? Y las mamás siempre son las que nos enseñan el apego, el cariño, o en esas épocas, ¿ya? En esa época los papás eran bastante lejanos y distantes, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿y quién le enseñó a este caballero el apego, el cariño? ¿Ya? El cariño por sus hijos, el construir una familia. Nadie. Se empieza a entender cosas así. Oye, Carlos, ¿cuáles son las principales diferencias de un genealogista con un historiador? Porque finalmente son caminos muy similares, casi iguales, porque uno investiga, va viendo, ¿no es cierto?, qué pasa acá, va dando documentos. Pero ¿qué los diferencia finalmente en cuanto a un poco a la disciplina? A ver, yo creo que, esto es una opinión personal, digamos, yo creo que el historiador puede llegar a una investigación más macro, ¿ya? Nosotros llegamos a una investigación súper puntual de tu familia. Pero el método es similar, ¿o no? El método es similar y el método además
digamos, yendo al detalle, en Chile la información es pública. ¿Ya? Por lo tanto, yo no es que acceda a un nivel de información que los que nos están escuchando pudieran no acceder. Todos podemos acceder a la información. La única diferencia es que yo ya me di las 30 vueltas que se va a dar cualquier usuario. Digamos. Entonces yo ya aprendí cómo hacerlo. Pero básicamente nuestras investigaciones, muchas veces a mí me dicen, quiero saber del apellido. Es que yo no te voy a investigar del apellido porque esa es otra disciplina. ¿Ya? Claro. Yo voy a investigar tu familia, tu apellido, claro, y las deformaciones que pudiera haber tenido en el tiempo. Que el apellido podría haber cambiado incluso en algún minuto en un registro. Claro, de repente se equivocan. Se equivocan, O sea, claro. a mí me pasa, en mi familia, o sea, imagínate que yo me dedico a esto. Mi segundo apellido, Sotomayor, español, ¿ya? Un apellido además que tiene mucha implicancia en la Guerra del Pacífico. Bueno, yo llego a 1830. No tengo nada que ver con los de la Guerra del Pacífico. Hay un castillo en Galicia de Sotomayor, ¿ya? Pero yo no logro ni siquiera llegar a España. Claro. Se pierde la historia en un momento, ¿ya? Aquí en Chile, en Ñuñoa, y de ahí para adelante no tengo idea qué pasa para atrás. Claro. ¿Ya? Entonces, no es el apellido, es mi apellido el que yo estudié. Claro. Oye, ¿y cuál es tu método? ¿Has logrado como consolidar o crear una propia metodología para investigar? Sí, a ver, nosotros tenemos hoy día, y te digo, nosotros tenemos toda la información pública en Chile, ¿ya? Por lo tanto, aquí la base es reunir y conciliar la historia familiar, ¿ya? Que siempre aporta, los documentos del registro civil, del archivo histórico del registro civil. Después tenemos el archivo nacional, donde está el Ministerio del Interior, que están todos los documentos de los extranjeros, ¿ya? En términos de permanencias, en términos de nacionalidades. Después el mismo archivo histórico tiene bienes raíces, ¿ya? Están todas las aplicaciones, que hay unas aplicaciones maravillosas, en particular Family Search, ¿ya? Sí. Que es la de los mormones, ¿no es cierto? Una aplicación maravillosa. ¿Ya? ¿De los mormones? Sí, claro. Los mormones tienen como un motivo de vida el saber de dónde vienen. Sí. ¿Ya? Y tienen tienen todos los registros, tienen la biblioteca más grande del mundo en términos de registros civiles y parroquiales. Ah, mira, Otro eso no sabía. maravilloso. Ni ideas, mira, Maravilloso. qué buen dato. Oye, ¿y en qué se traduce concretamente después toda tu investigación, Carlos? A ver, nosotros entregamos, un árbol genealógico, ¿no es cierto?, que es el resultado final de la investigación. Trajiste algunos ahí. Traje un libro que te quiero mostrar, que es un poco el resumen de esto, donde nosotros básicamente lo que queremos es llegar a nombres completos, lugares y fechas. ¿Ya? Ese es el producto del negocio al final, del modelo de negocio. Exactamente. Este es el producto. Y de ahí hemos derivado en árboles más completos, menos completos, libros, la historia de cocina de la familia, biografías, documentales. O sea, hemos como ido creciendo en base a lo que los mismos clientes nos han ido pidiendo. ¿Ya? Pues claro, partimos con uno de estudiando 6 generaciones, claro, pero nos dimos cuenta en el desarrollo que había gente que no sabía quién eran sus abuelos. Ya. Entonces, ¿cómo le íbamos a ofrecer 6? Claro. Lo más probable es que no íbamos a llegar. Ya, y eso qué importante eso que decís, porque en el fondo, ¿cómo resuelves o cómo se resuelven esas lagunas? A veces hay no muchas lagunas, a veces no se resuelven. Porque los secretos muchas veces también no se van a revelar jamás. A ver, en algunos casos, no en la mayoría, menos mal, si no, no podríamos hacer esta pega, no se resuelven. Claro, y además a veces hijos no reconocidos. O muchas veces. Ayer hablaba con una persona y me decía, es que mi papá no sabe quién es su papá. Claro. ¿Tú tenés cómo investigarlo? No. Claro. O sea, si tú me das un nombre, yo puedo ir al registro civil y saber si esa persona existe. Ahora, si existen 2, sonamos. Pero, por ejemplo, si esa persona te dijera, pero no sé quién es, pero yo sé que mi papá vivía en un pueblito de tal parte, me han dicho. ¿Tú vas a ese pueblito y investigas? Puede ser, es que ahí puede ser cualquiera de los hombres que vivió. Entonces, ¿me cachai? O sea, si tú me decís, oye, en Rere, y se llama Juan Pérez Soto, ya, yo puedo ir a ver cuántos Juan Pérez Soto habían en Rere en años más o menos, pensando en que el gallo puede haber tenido entre 20 y 30 años cuando fue padre. ¿Ya? Entonces, si me aparecen 2, no tengo idea cuál es el tuyo. Perdón, ¿por qué te lo digo? Porque en el fondo me imagino que básicamente las 2 principales fuentes de información son el registro civil y las parroquias. No hay más. No hay más. Antes de 1878 son archivos parroquiales, ¿ya? Después de 1878 el registro civil. Claro, oye, además que en los pueblos más recónditos de este país todavía no se sabe, hay muchas personas que no saben, por ejemplo, a ciencia cierta qué año nacieron, qué fecha nacieron. ¿Tú sabes qué? Disculpa que te interrumpa, pero Dale. Es un mito. ¿Es un mito? Es un mito. A mí, por ejemplo, me dicen, no, es que los inscribían a todos juntos.
la gente era súper rigurosa. ¿En serio? Entonces, es que claro. Fíjate que yo hasta el día de hoy conozco personas, por ejemplo, en el caso de estas adopciones, tráfico infantil durante la dictadura, por ejemplo. Yo tengo una amiga que fue parte de ese proceso y no sabe a ciencia cierta qué día nació. Totalmente. Porque Ahí, la inscribieron en un día. Exactamente. Y no sabemos cómo se llamaba, no sabemos el RUT, no sabemos nada. Obviamente, esos casos, y hay muchos casos en que se pone cualquier fecha. O sea, te cuento, mi abuela siempre, es más, tuvo aniversario ahora, dijo que ella había nacido el día que se hundió el Titanic. Es el 12 de abril del 12, o el 14 de abril del 14. Bueno, yo tengo su acta de nacimiento, y no fue el 14 de abril, fue el 12 de mayo. ¿Qué pasó ahí? No tengo idea. Claro. Y es mi abuela, o sea, claro. y no sé qué pasó. No tenemos ningún antecedente de por qué había otra fecha. Oye, imagínate me imagino que es una pregunta que se están haciendo los auditores ahora, que yo soy un cliente. No te voy a preguntar precio porque no. Ok, están todos en nuestra web en todo caso. Ya, entonces yo soy cliente y digo, ¿cuánto te vas a demorar en hacerme un libro como este que está acá con... ¿Cuánto? En ese libro nos demoramos 90 días hábiles. Ya. En el producto más chiquitito, que son las 4 generaciones, 30 días hábiles. En el de 6 generaciones, 60 días hábiles. Ya. A veces sí nos demoramos, ¿ya? Pero siempre estamos en comunicación con el cliente. Oye, estoy esperando un documento, se me atrasó el documento, esperamos un par de días. Uh-huh. Y por lo general, la mayoría de los clientes nos dicen, demórate, si me da lo mismo. O sea, tengo que tranquilizar la ansiedad, pero no pasa nada más, digamos. Entonces... Todo esto en Chile. O sea, si en algún momento hay un salto entre medio del extranjero, ahí... No, sí, lo podemos hacer. Ya, pero siempre partiendo desde Chile, porque aquí yo sé cómo buscar. Claro. Entonces, yo parto de la base que, aunque tengas un apellido alemán, todos son chilenos hasta que yo encuentro un documento que diga que era natural de Alemania. De ahí para adelante, ese personaje pasa a ser alemán. ¿Ya? Y obviamente le cambió los nombres al alemán o al español o sea, al italiano o lo que sea. ¿Ya? Y ahí sí, porque hay mucho registro en línea. ¿Ya? Hay otros que no, pero se encuentra mucho registro en línea. Carlos, ¿has descubierto secretos familiares que han provocado problemas dentro de la familia en tu investigación? Sí. No era mi padre. No era nada mi padre. Oye, claro. O sea, me pasó y una que es graciosa, que una niña que me contrata, tenía 35 años, y tenía una abuela muy pechoña, muy así como del deber ser y todo eso, y muy, muy radical la señora. Y la encontramos que era bígama. O sea, había tenido un matrimonio y que después tenía otro. Y que claro, tú me decís, bueno, pero es que el caballero enviudó. No enviudó. Entonces, claro, cuestiones. En otra oportunidad estaba haciendo una entrega y yo muestro los documentos, estos que vieron en el libro, ¿ya? Y el papá de la familia, digamos, que estaba presente en la entrega, había tenido un primer matrimonio. Y no lo había dicho. Entonces yo empiezo a ver el movimiento de tropas al final, así como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué va? Y yo... y en eso estoy entregando servicio. Yo exactamente. Y en eso me dicen así como, oye, vamos a tener que parar acá porque mi mamá se acaba de retirar, mi papá salió detrás de mi mamá. Claro, la avanza. Sí. Oye, qué bueno. Sí. Oye, creo que tenemos que invitarlo de nuevo. Es que sabes que lo encuentro... Me quedaron 20.000 preguntas más. A mí igual. Es que además encuentro que este ejercicio que tú haces y este servicio, este emprendimiento que tú tienes, sirve para curar heridas emocionales, incluso para descubrir las genéticas y las enfermedades de repente asociadas a la genética. O sea, a ver, yo tengo hoy día, se podría decir, 3 tipos de clientes. Unos que buscan tener el árbol genealógico colgado en la casa, otros que buscan una nacionalidad para un pasaporte, y otros por un tema de crecimiento personal. ¿Ya? Pero muchas veces pasa por los documentos que entregamos que empieza a decir, tal murió de insuficiencia cardíaca, y por el otro lado, insuficiencia cardíaca. Entonces, yo entre broma verdad le digo, oye, partiste al médico. Claro, o sea, los antecedentes son claros. Entonces, a ver, el para qué tú quieras esta investigación da lo mismo, pero siempre ya sana. Es una cuestión impresionante. ¿Ya? Y reúne a la familia y después me llaman, oye, me junté con una prima que no sabía ni que existía, ¿ya? Y me pasó una foto del bisabuelo. Es impresionante lo que llega a pasar
con este proceso. Oye, yo lo encuentro precioso. Buenísimo. De verdad que sí. ¿Dónde encontramos información? Hablamos de todo, pero no estamos dando tus datos, Claro, que es lo la importante. información, los valores, todo me dijiste que está en la página web. Nos llamamos Ansara. 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 ¿Por sí. qué? ¿Por qué? A ver, con mi gurú que hicimos la marca, el propósito y todo eso, en las religiones, cuando tú hablas de el que no puedes representar físicamente, que es Dios, tú haces un sonido en la Iglesia Católica, en el budismo, en el hinduismo, en el judaísmo, en todo. Y nos gustó cómo sonaba Ansara, porque no tiene ningún significado. Mira. Ese es el porqué, qué lindo este sonido. Y por eso lo Mira. Ansara.cl. Ansara.cl es la página web, ansara.family el Instagram. Ya, siempre respondemos los mensajes que nos hacen, todas las consultas. No necesariamente nos tienen que contratar, al contrario. Ya, las dudas que tengan las aclaramos. Carlos, ¿esto es tiempo completo? ¿La arquitectura la dejaste? No, para nada. Tengo mi ya. oficina ya. full funcionando. Chuta. Tengo muy buenos equipos ya en mi oficina de arquitectura y en Ansara, ya, que me permiten jugar en estas dos empresas. Mira, Buenísimo. finalmente todo tiene que ver con construir. La arquitectura y también Totalmente. la construcción de árboles genealógicos. Sí. Así que Así es. hace sentido. Buenísimo. Carlos Bauer, arquitecto, creador de Ansara, este emprendimiento que revoluciona la genealogía en Chile. Muchas gracias por esta conversación. Gracias. Te vamos a invitar de nuevo. Encantado, Pero de cuando verdad quieran. lo encuentro precioso. Muy, muy bonito, muy significativo además. Muchas gracias. Que esté súper bien. Chau, chau. Oye, antes de irnos a la Escucha, pausa, escucha. escuchar cómo se escucha. Escucha, ya que estamos en el Día, de la Voz. Voces del Bosque, un podcast de Arauco donde aprendemos a conservar el presente para construir el futuro. Disponible en Spotify y YouTube. Arauco, renovables para una vida mejor. Y Bendito Residuo es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, generando conciencia y responsabilidad social. Conoce más en benditoresiduo.cl. Y Café Amati es la cualidad de un café fresco. Todo su café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. El Café Amati es tostado semanalmente en su propia casa de tueste. Con esto aseguran un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Nos vamos a una pausa, son las 11:01 de la mañana. Vamos y volvemos.